Estamos en el capítulo número 2. Estamos estudiando la carta de Santiago. Iremos leyendo versículos, porciones, y iremos platicando acerca de lo que estamos aprendiendo juntos. Vamos al versículo número 1. Y dice, recuerdo que lo estamos leyendo, la versión que estamos trabajando, nueva versión internacional, y algunas otras citas bíblicas las usaremos simplemente como referencia en alguna otra versión, la que nos facilite la comprensión. Pero ustedes en la versión de Biblia que tengan pueden dar seguimiento. Dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Por supuesto, estamos hablando de un tema que es complicado, refiriéndonos a una congregación, refiriéndonos a la iglesia. Estamos hablando de la discriminación. Y para poder entender un poquito más de por qué Santiago habla sobre este tema, vayan ustedes conmigo a Hechos capítulo 10. Leeremos el versículo número 34. ¿Sí? Hechos 10:34 nos va a dar un poquito más de referencia de esto que nos está contando Santiago. Yo lo tengo aquí en una versión de Biblia que se llama Lenguaje Actual para facilitar la lectura. Dice, entonces Pedro comenzó a decirles, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Para Dios no hay favoritismos. Así que podemos ver que el tema del favoritismo es algo que no solamente Santiago mencionaba, sino que incluso el propio libro de Hechos hace referencia a él. Así que si no lo hacían, en cuanto al tiempo en que se indica cuando fue escrita la carta de Santiago, tampoco es recomendable que nosotros mismos tengamos esa situación de favoritismo. A nosotros lo que nos corresponde es entender que justamente cuando estamos delante del Señor, el valor que nos otorga cada uno de nosotros es exactamente el mismo. En aquel entonces, y eso es un punto de referencia que nosotros podemos tomar, se acostumbraba ubicar a las personas, incluso en los lugares de reunión, aún en las mismas sinagogas, en función de qué personas se trataba, de qué nivel socioeconómico se encontraban, de qué rango o función desempeñaba incluso dentro de la sociedad. Así que era muy marcada la diferencia, y lo hemos sabido leyendo la Biblia, entre judíos y gentiles. Los judíos solían mostrar mucho desprecio por los gentiles. También se hacían señalamientos muy marcados sobre quienes eran esclavos o quienes eran libres. Y finalmente, lo que era evidente para todos, el que era rico y el que era pobre. El aspecto, la apariencia, la vestimenta marcaba acerca de la propia cultura de la que venía cada persona. Así que se podían distinguir a quienes eran personas, digamos, consideradas para ellos educadas. Los griegos, por ejemplo, era una cultura que ellos respetaban mucho porque la consideraban una cultura educada. Y llamaban bárbaros a otros pueblos con una forma de menosprecio muy, muy acentuada. Así que no es de extrañar que Santiago haga referencia a esto, porque dentro de la cultura judía era costumbre hacer esta distinción, pero él hace esa mención, igual que lo hicieron los demás discípulos llamados apóstoles después, acerca de quitar estas divisiones que habían sido costumbre, que eran enseñadas y que era parte de la cultura propia de ese tiempo, porque delante de la perspectiva humana sí había distinción, pero delante de Dios no. Y entonces ellos tendrían que aprender a no hacer discriminación, a no separar a una persona por su apariencia, por dónde había nacido, el lugar de que venía, por todas estas características que finalmente iban a afectar cómo se convivía y cómo se relacionaba con Dios. Tenemos otra cita de referencia, se encuentra en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, los versículos 14 y 15. Lo tengo yo en Nueva Traducción Viviente, simplemente para facilitar la comprensión. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Así que vemos citas no solamente en Hechos, no solamente en Efesios,
sino que Santiago está haciendo referencia de que esa es la manera en la que debemos considerarnos delante de Jesús y delante de Dios como un pueblo. Nos convertimos en creyentes y es un solo pueblo. Aquel que acepta al Señor Jesucristo en su corazón toma el mismo nivel y categoría que cualquier otro creyente. No hay un peso mayor, ni por edad, ni por condición, ni por origen, ni por ninguna situación que delante de Dios nos distinga a unos y a otros. Y eso es lo que está llamando. En Efesios nos dice, tomó de 2 grupos de gentiles y judíos para hacer un solo pueblo. Así que esa manera de pensar es la forma en la que la iglesia primitiva tenía que percibirse a ellos mismos. Había una unidad y eso era algo que rompía con lo que era la tradición y lo propio de ese tiempo. Porque el mundo antiguo, pensar en que no hubiera distinciones era algo que asombraba y algo que dejaba inquietas a las personas. Pero costó mucho trabajo porque la gente solía tener todavía la costumbre de preguntar el origen de las personas, de observar cómo vestían, de escucharlos hablar, de observar su condición en cuanto al aspecto de vestimenta, si tenían o no dinero. Así que aceptar a las personas simplemente como hermanos en la fe es algo que no se da de manera automática. No lo fue en aquel tiempo, no lo es ahora. Cuesta trabajo y como muestra de esto, Santiago hacía referencia de eso, ¿sí? La fe en Jesucristo es lo que nos une y eso es justamente lo que da la misma condición para todos y cada uno de nosotros. Digamos que delante del Señor, una vez que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, todos regresamos al punto cero para iniciar nuestro propio camino de fe individual, pero sin distinción entre nosotros. Así que esa es la importancia de ese versículo y vamos a ver cómo se enlaza con los siguientes versículos. Ahora les pido que leamos ahí en Santiago del versículo 2 al 4. Dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Así que está haciendo referencia a lo mismo. Santiago en estos versículos nos está diciendo que era costumbre que se rechazara a las personas dentro de una sinagoga. Está hablando de ese lugar de reunión. El lugar de reunión bajo el concepto de lo que ellos conocían, pues era la tradición judía, eran sinagogas. Y actualmente en muchos lugares, tristemente, inclusive en nuestras iglesias, sigue habiendo discriminación. Solemos ver raro al que desconocemos. Solemos dar una vista descaneada. Discretamente y a veces no discretamente, solemos hacer revisión de la apariencia. Y eso es un serio problema. Lo es no porque nosotros observemos las diferencias, sino porque estamos, aún sin querer, juzgando a una persona, ¿sí? Y entonces nos cuesta trabajo darnos cuenta de que el Señor no va a ver las apariencias, pero que además nos está viendo en lo que estamos haciendo. Dios no trabaja con las referencias que nosotros los seres humanos solemos tener. Las referencias que Él tiene son propias y son difíciles de entender porque no están a la vista, están en lo que Él conoce de cada una de las personas. Así que si nosotros nos solemos ver en un espejo y decir, caray, qué bien me veo, quizá no es exactamente la misma opinión que Dios tenga de nosotros, por lo menos en algunos momentos. Así que nosotros vemos que Él está hablando referencia al lugar en el que se reunían. Y ese lugar en el que se reunían, por supuesto, era lo que ellos conocían que era una sinagoga. Sin embargo, lo que sabemos también nosotros es que los cristianos no usaron sinagogas como tal para reunirse. Ellos empezaron a reunirse en lugares que además eran, digamos que particulares. En el tiempo de Santiago, la mayoría de los cristianos sí venían de una formación o de un nacimiento judío. Así que Santiago hace referencia de lo que conocía, pero
de alguna manera, los lugares en donde siendo cristianos comenzaron a reunirse ya no eran las sinagogas. Ellos comenzaron a reunirse en lugares donde podían identificarse unos con otros. Así que no eran un edificio como tal, no era público incluso porque había un tiempo de persecución. El lugar donde se reunían normalmente eran las casas que se abrían para poder recibir al grupo de hermanos que estaban reuniéndose. Cuando llegaban a tener algún cierto poder adquisitivo dentro del grupo, pues incluso lograban pagar por horas en un determinado lugar. Todo eso nos es familiar porque muchas iglesias siguen iniciando de esa manera. Se reúnen en domicilios particulares y cuando la economía mejora dentro del grupo o la congregación, entonces se destina un recurso para poder tener un lugar en particular. Así que lo que ocurría es que a diferencia de las sinagogas donde eran observados desde el momento en que entraban y había lugares asignados específicamente, digamos que aquello era, para que podamos entenderlo, algo parecido a un espacio de teatro donde los lugares que estaban ya asignados por la apariencia de la propia persona. Pero llegar a un lugar de reunión de cristianos significaba que había la oportunidad de ubicarse donde uno quisiera. Costaba trabajo para los que recibían y a veces costaba trabajo para los que llegaban por primera vez, porque buscaban el lugar asignado de acuerdo a sus características. ¿Les ha pasado a ustedes visitar alguna congregación donde no saben si el lugar que eligieron para sentarse en realidad es un reservado de algún hermano? Porque hay hermanos que de verdad, en serio, hasta nombre le ponen a la silla, ¿no? Esa es la de ellos. Y en esta otra va la bolsa, y en aquella va el hermano no sé cuál, y se vuelven sillas de perpetuidad, ¿no? Entonces es mi reservado, y es ahí, cuando uno va de visita, caray, seguía uno hasta por las caras, ¿no? Donde ve el gesto así de aquí sí, aquí no, y anda uno cambiando de lugar a tratar de dictar. O vas directo con la idea de que no me fijo, no me veo y a ver si no me mueven, ¿no? Porque finalmente alguien se sienta incómodo y tosa cerca de nosotros así como, recórrase, hermano, porque esa es mi silla de permanencia. Así que realmente lo que vemos es que Santiago nos está llamando a algo que es normal en la humanidad. Tratar de reservar o conservar un nivel, un reconocimiento o un estatus. Volvemos a leer en Hechos 19:9. Hechos 19:9. Versión del lenguaje actual para facilitar la comprensión. Pero si algunos judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Y al ver esto, Pablo dejó de reunirse con ellos y acompañado de los nuevos seguidores, comenzó a reunirse todos los días en la escuela de un hombre llamado Tirano, o la sala de conferencias de Tirano, según otra versión de Biblia llamada Nueva Traducción Viviente, donde exponían sus ideas y debatían. Así que podemos imaginarnos que la molestia o la incomodidad llegó a ser tan grande que incluso dejaban de reunirse en un lugar para poder comenzar a reunirse en otro, porque realmente a algunos les fue expuesto el mensaje y al no aceptarlo, no solamente rechazaron el mensaje, sino comenzaron a rechazar a las personas. Y ellos tenían que andar vagando de lugar en lugar donde les abrieran las puertas. Y en el caso de lo que estamos leyendo, justamente ocurre que Pablo buscaba foros que además tuvieran la condición de permitir un lugar en el cual hubiera una vista central, es decir, en este caso que era un lugar dedicado a conferencias o enseñanzas o escuela, seguramente había un lugar visible desde todos los ángulos para que alguien comenzara a enseñar. Así que podemos darnos cuenta de que lo complejo que era en el Antiguo Testamento, como se describe, sigue siendo en la actualidad. Es complejo porque las congregaciones solemos acomodarnos a una integración y entonces recibir a alguien nuevo, modifiquemos nuestra manera de pensar y que observemos qué tan buenos anfitriones somos cuando llega alguien que no conocemos. Y es interesante porque los versículos que leímos hacen referencia de observar a un hombre con anillo de oro. La costumbre decía que un signo de distinción era portar un anillo. ¿Cómo sería ese anillo? Bueno, ustedes pueden imaginarlo como los anillos que son de graduación, que son ostentosos, ¿no? Que son grandes, cuadrados. Estos anillos se usaban en la mano izquierda y era un lugar de distinción.
Así que todo el mundo sabía hacia dónde debía de mirar y observar las manos. Se utilizaban además para hacerse notar, ¿sí? Imaginen que yo traigo anillo y ando por acá, para allá, señalando, ya vieron para allá, ya vieron para acá, para este lado, ¿no? ¿Todavía no ven? Déjenme les enseño, ya se alcanzaron a ver. Más o menos era la manera. Estaban evidentemente buscando que fueran notados. Lo interesante es que como era un signo de distinción, que por supuesto resultaba costoso, pues había casas de empeño en las cuales se rentaba. Así que, pues sí, había algunos que tenían que invertir en su apariencia y saliendo después de haber ostentado, pues regresar a devolverlo, ¿no? Y habían hecho su inversión mientras rentaban un anillo. Así que estos anillos se utilizaban para reuniones en particular donde quería la gente mostrar cierto nivel y curiosamente, aunque no lo tuviera, ni correspondiera con su propia economía. Algo parecido a lo que suele suceder ahora, ¿verdad? Que uno reserva los zapatos, el mejor saco, las circunstancias y uno dice, pero si vas a reunirte con el Señor, pues sí, pero es importante que los hermanos observen cierto aspecto o cierta imagen que quiero dar, aunque a veces ni siquiera corresponde con la realidad. Así que podemos imaginarnos que en un lugar de reunión, como una sinagoga, que era la cultura que ellos tenían, la referencia que ellos tenían, era evidente notar a alguien que no portaba un anillo, que no vestía ropas ostentosas, que las ropas se veían desgastadas por el tiempo y que evidentemente era alguien sin un poder adquisitivo que les permitiera solventar cierta vida. Así que se favorecía a unos por la apariencia sobre otros, ¿sí? Y esto es lo que Santiago está señalando y además criticando. Así que lo entendemos cuando aprendemos acerca de la cultura y las costumbres de ese momento, pero nos resulta mucho más claro cuando lo comparamos con lo que nosotros somos o lo que nosotros vivimos como experiencia. Hacer señalamientos en cuanto a la apariencia de una persona está hablando de un corazón ocupado en las cosas del mundo, de un corazón preocupado por estoy valorando si me acerco o no me acerco al hermano, porque además con esa vestimenta, quién sabe si sea hermano. Juzgamos tan severamente que nos atrevemos incluso a señalar cosas sin justificación. Así que en realidad el juicio de la apariencia de una persona habla más del corazón del que está juzgando que de la persona misma que está siendo juzgada. Y no es lo que ve Dios. Dios ha enseñado que ve no lo que el hombre o la mujer, por supuesto se habla en términos general, ve, sino que Él ve lo que en realidad no es visible a los ojos humanos, que es el corazón. Lo sabemos porque hay referencia de esto. Por ejemplo, cuando fue elegido David para ser rey. Esto lo dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel 16, 7, lo tengo en versión de lenguaje actual. Dice, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en la apariencia ni en su gran estatura. Ese no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias. Yo me fijo en el corazón. Así que entendiendo qué es lo que es más importante para Jesús, qué es lo que Dios alcanza a ver que nosotros no vemos, podemos asumir que no importa para nosotros en este momento, porque a veces la gran sorpresa es que Dios puede usar de forma más valiosa a personas sencillas y humildes que aquel que ostenta lo que en realidad no es en la vida. Si nosotros otorgamos gran valor a la apariencia de una persona porque nos habla del nivel de vida que tiene, del poder adquisitivo que suponemos que tiene, pues en realidad estamos demostrando que le damos mucho peso a las riquezas materiales por encima de las riquezas espirituales y equivocadamente favorecemos a una persona por encima de otra, pensando que el que yo pueda convivir con alguien de un buen nivel me asocia a mí con ese tipo de circunstancias. Y no, la riqueza lamentablemente no se pega ni se contagia, pero una gente con una riqueza espiritual extiende su forma de ver y relacionarse con el Señor. Y a veces los que pasamos la circunstancia difícil de sentirnos avergonzados por no estar en la misma circunstancia somos nosotros.
¿sí? Lejos de eso, Santiago hace referencia a lo que ya se conocía. El libro de Hechos, en el capítulo 4, el versículo 32, Hechos 4:32, nos cuenta en la versión de Biblia Traducción Viviente que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu y consideraban que sus posesiones ya no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Las iglesias que en aquel tiempo tuvieron un crecimiento mayor dejaron de hacer estas distinciones y consideraban que el compartir era algo no solamente necesario, sino que se volvía incluso en un privilegio. Se volvía en la oportunidad de agradecer por lo que cada uno tenía y ponerlo a disposición de manera equitativa entre todos los demás. Eso no significa que Dios de alguna manera otorgue más valor a aquel que se encuentra sin las cosas o que es pobre. No, lo que está viendo es la capacidad de compartir y la intención de apoyar al resto de las personas.